Lo que Dios piensa cuando piensa en ti. Vamos a ir al libro de Jeremías, al capítulo 29, pero en la versión NBI, Santito. Jeremías, capítulo 29, verso 11. Vamos a leer una palabra del Señor para nosotros. Diga conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Léalo conmigo fuerte. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Padre, presento mi vida delante de ti, Señor. Hoy voy a hablar tu palabra. Usa mi vida. Ordena, Señor, mis pensamientos. Toma control, Señor, de todo lo humano, de todo lo tangible, de todo lo evidente y también de lo que no se ve. Establece aquí tu reino. Ministranos, Señor. Enséñanos que esta palabra sea lo que cada uno de nosotros necesita. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos no nos gustaría saber qué es lo que piensa Dios de nosotros? Nos gustaría saberlo, ¿cierto? Yo me he encontrado con gente que me dice, cuando yo llegue a la presencia del Señor, voy a preguntarle esto, o le voy a decir esto otro. Si un día estoy ante el Señor, le voy a preguntar, ¿por qué Moisés tuvo que cruzar el Mar Rojo? No sé. Hay gente que le va a preguntar cualquier cosa. Señor, ¿existieron los dinosaurios? ¿Quién no quisiera saber qué es lo que Dios planeó para nuestro futuro? ¿Cierto? ¿Nos gustaría saber o no? ¿Son copuchentos o no son copuchentos? ¿Son curiosos? ¿O simplemente nos interesaría saber qué es lo que opina Dios de nosotros, verdad? Bueno, la humanidad entera se afana tratando de adivinar qué nos depara el futuro. Consultan un montón de opciones, adivinos, agoreros, tiran sus líneas, algunos hacen ecuaciones, se basan en la ciencia, etcétera, etcétera. Pero para los hijos de Dios esta respuesta no es un enigma, no es algo oculto. Para los que somos hijos de Dios, la voluntad de Dios para nosotros está escrita en su palabra. Y nuestra labor es simplemente creer y confiar en Él. Yo quiero decirle algo que Dios ponía en mi espíritu esta madrugada. Ya no es el tiempo solo de la fe, porque la fe hace creer que Dios existe. ¿Cierto? Pero ahora viene un tiempo en que ya no solo hay que creer en Dios, vamos a tener que empezar a creerle a Dios. Porque lo que hemos hecho durante años ha sido decir, yo creo en Dios, yo sé que Él es real, yo sé que Él es verdad. Pero muchas veces nosotros con nuestras palabras y hechos demostramos que no creemos a lo que Él planificó para nosotros, a lo que Él piensa para nosotros. Pensamos que nuestros pensamientos, diseños y planes son mejores que los de Él. Por eso es importante hacer la aclaración hoy día. Necesitamos empezar a creerle a Dios. Cuando viene el niño que es mentirosito, inventa cualquier cosa, al principio la mamá le cree, pero después de 2 o 3 mentiras que lo pilla ya no le cree más, ¿verdad? ¿Sí o no?
como la historia de Pedrito y el lobo. ¿La conocen? ¿Han escuchado algo de eso, no? Pedrito era un cuidador de ovejas. Y cada vez que estaba en la montaña medio aburrido, salía corriendo, dejaba las ovejas. ¡Ah! Viene el lobo, viene el lobo. Y la gente de abajo de la ciudad salían a defenderlo, a buscar al lobo y llegaban todos cansados arriba de la montaña y no había lobo. Y Pedrito muerto de la risa. ¡Ah! 2 veces lo hizo, a la tercera pasó algo. Realmente vino el lobo. Y cuando gritó, ayúdenme que viene el lobo, nadie quiso ir a ayudarlo. ¿Por qué? Porque sabían que era mentiroso. ¿Por qué le estoy contando la historia de Pedrito y el lobo? No sé. Pero se me ocurrió. Confiar y creer en alguien significa que tenemos la seguridad de que lo que dice es verdad. Yo creo en Dios, pero si yo no creo a su palabra, si no creo que de verdad el propósito y la voluntad de Dios para mí es buena, hay ahí un conflicto. Entonces, lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. Lo mejor, sin embargo, a pesar de que esta gran promesa que leímos ahí, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de calamidad. A pesar de esa gran y tremenda promesa, nos cuesta mucho experimentarla. ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué a veces nos pegamos tanto costalazo? Y eso es que muchas veces tratamos de acomodar a nuestra lógica y pensamiento los planes de Dios. Y eso es el conflicto interno que se nos produce, porque nuestro Dios no es como nosotros. Él no actúa como tú y yo. Él es alto y sublime. Él es el alfa y la omega, lo decía yo. El principio y el fin. Él no tiene un inicio y un término como tú y yo. Él es eterno. Su palabra es diferente, su palabra es eterna y es fiel. Y muchas veces lo que Dios nos dice nos parecen cosas incoherentes o difíciles de entender a simple vista. Entonces hoy día vamos a conocer 3 razones, diga conmigo 3 razones, por las cuales sus planes son mejores que los nuestros. ¿Quieres saberlo, no? ¿Todavía quieres saber qué es lo que piensa Dios cuando piensa en ti? Acompáñeme entonces, porque lo primero que debemos saber es que se produce un choque entre el pensamiento terrenal y el espiritual. ¿Cuántos saben lo que es un choque? ¿Qué es un choque? Una colisión, un conflicto, un enfrentamiento. Se produce un choque entre el pensamiento terrenal y el espiritual. ¿Cuántos hombres y mujeres espirituales habemos hoy aquí? Levante su mano, levante la derecha. Si no la tiene derecha, levante la chueca, no importa, pero levántela. Hombres y mujeres espirituales, ¿por qué? Porque nuestro espíritu había muerto, pero cuando vinimos a Cristo, fuimos llamados de muerte a vida. Entonces, denle un aplauso al Señor porque usted está vivo en el espíritu. Ahora, ¿cuál es el choque entre el pensamiento terrenal y el espiritual? El problema sucede porque los principios del reino, ¿cuántos estuvieron en la clase o han visto las clases de la escuela bíblica? Donde hablamos de las leyes del reino. ¿Se acuerdan? Los principios del reino. Bueno, los principios del reino de Dios deben regir nuestra nueva manera de vivir en Cristo. No se pueden ajustar a la vida anterior, porque si midiéramos la vida anterior por los principios de Dios, quedamos fuera del descalificado al tiro. No clasificamos. Perdemos toda oportunidad. Pero sí deben regir nuestra nueva vida. A partir del momento en que encontré a Jesucristo, o más bien Él me encontró a mí, yo debo esforzarme por vivir a su manera, no a la mía. Pero normalmente y usualmente nos encontramos dudosos o indecisos cuando la palabra de Dios se cruza con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros queremos creer.
Y ese es un gran problema, porque lo que nosotros queremos creer o pensamos muchas veces se acomoda más a nuestra vieja naturaleza que a la naturaleza nueva que nos da el Señor. Seguimos pensando, comportándonos o pretendemos vivir la vida tal como era, pero nuestro Dios nos da una nueva oportunidad. Entonces, muchas bendiciones que Dios por mucho tiempo ha querido soltar, cosas que Dios te ha querido mostrar, cosas que Dios te ha querido revelar, han sido retenidas, han sido demoradas, simplemente porque nosotros no las podemos asimilar. Cuando usted tiene un niño pequeño, ¿usted le habla de todos los temas? ¿Por qué no? ¿Por qué? Dígalo fuerte, Claudita. Porque hay cosas que no entiende. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasaba con mi hijo que cuando yo le trataba de explicar algo, yo le entendía, o sea, yo pensaba que él me había entendido. Pero de repente él me estaba hablando y de sus labios brotaba una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le explicaba, no, lo que pasa, el tema que fuera, esto es así, por esto, por esto. ¿Y por qué? ¿Les pasó alguna vez con un niño? ¿Por qué será que ese niño, por la mejor explicación que tú le des, no logra entender todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo puede asimilar. Hay cosas que no están de acuerdo a su edad, a su desarrollo cognitivo. Su desarrollo intelectual todavía está en formación. Entonces hay cosas que por más que tú le expliques a un niño pequeño, no lo va a entender. Lo va a aceptar, pero no lo va a entender. Papá, ¿por qué las cosas caen de arriba para abajo? Por la fuerza de gravedad. ¿Y qué es eso? La fuerza de gravedad es lo que mantiene el planeta. ¿Y por qué? Haga el ejercicio, algún día se va a acordar de esto. Muchas de las cosas que nosotros podríamos vivir en Dios se retienen o no son liberadas porque nosotros estamos igual que un niño pequeño. ¿Y por qué? No lo asimilamos, no lo queremos ver o no lo podemos ver a causa de nuestra mente. Primera de Corintios capítulo 2 verso 13, también la NBI. Primera de Corintios capítulo 2 verso 13 y 14, el apóstol Pablo nos habla de esto mismo. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Sigue el 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo. Diga conmigo esa última palabra, espiritualmente. Entonces, si usted viene aquí hablando en lengua así, y alguien que no tiene el Espíritu de Dios lo va a ver como loco. Dios va a usar a alguien para entregarle una palabra profética y usted lo va a... Si usted no tiene el Espíritu de Dios, se va a asustar. Por eso que las cosas del Espíritu hay que discernirlas espiritualmente. Estoy ocupado, por favor, dígale que no puedo contestar. Y a veces nos cuesta entender el propósito y la voluntad de Dios porque tratamos de verlo humanamente y aterrizarlo. Diga conmigo, aterrizar. ¿Qué es aterrizar? Ponerlo a nivel de tierra. No en el espíritu. ¿Ustedes saben que nuestro Dios es sobrenatural? ¿Y qué les dice esa palabra sobrenatural? Es una palabra compuesta por un prefijo que es sobre. Y la palabra natural. Y se explica por sí sola. ¿Qué es algo que está sobre otra cosa? Está por encima. Entonces, si nuestro Dios es sobrenatural, eso significa que Él no es natural, que es algo mucho más que natural.
no lo podemos aterrizar, no lo podemos humanizar. Nosotros tratamos de interpretarlo de manera natural o terrenal, pero no en su espíritu. Y este pasaje de 1 Corintios 2, verso 13, aborda este problema central de la experiencia humana y espiritual, este conflicto, este choque. ¿Cuál es ese choque? Hay una limitación de la razón humana frente a la realidad de Dios. Se lo traduzco en buen chileno. Dios es real. Dios es verdad. Todo lo de Dios es así. Pero nuestra mente no lo puede procesar. Por eso es que nos sirve la razón para encontrar a Dios. Necesitamos tener fe. Y más allá de la fe, necesitamos creerle a su palabra. Porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que hay un tema ahí compuesto. El que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe, tiene que creer que Dios existe. Y también tiene que saber cuál es la esencia de Dios, es decir, tiene que conocerle, que es galardonador, o sea, Él premia a aquellos que le buscan. Pero si desglosáramos ese pasaje, podríamos decir, hay personas que creen solo en Dios. Hay otras que solo tratan de acercarse a Él sin creer absolutamente. Y hay otros que tratan de acercarse y creen, pero nunca logran conocerle y saber cuál es la esencia de Dios, de que Él es galardón de los que le buscan. Buscar al Señor hoy día es nuestra necesidad más urgente. La más urgente. Y nuestra razón humana nos limita frente a todo lo de Dios. Y este es un gran problema. El apóstol Pablo establece aquí una discusión. Hay un problema ahí de frecuencias. David me va a entender. Renato, los que saben algo de sonido. Pero también me va a entender alguien que no sepa de sonido. Porque a veces hay voces que están en otro idioma. Y que a veces escuchamos pero no podemos entender. Si viniera un ruso a hablarle aquí algo, ¿usted entendería algo? Ni jota. Porque no es el idioma que hablamos. Hay un problema de concepción, hay un problema de interpretación, hay un problema ahí de lenguaje completamente distinto. El intelecto terrenal y el lenguaje del espíritu, y no son compatibles. Fíjese que el versículo 13 habla del canal de la comunicación entre Dios y nosotros. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y Pablo explica esto, que el Evangelio, las verdaderas profundidades de Dios, no se transmiten mediante elocuencia, o sea, no, es que rimbombancia, parafernalia, como quiera usted llamarlo, sino es una cuestión de espíritu. Aquí no sirven los títulos, no sirve la filosofía ni la lógica, no es una cuestión de coeficiente intelectual, porque la sabiduría humana opera desde lo visible, siempre lo que puede medir, lo que puede experimentar, lo pragmático. ¿Sí o no? La sabiduría humana se basa en el conocimiento experiencial. ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? Sí, cayéndonos, pero también subiéndonos a la bicicleta. ¿Cómo aprendí haciéndolo? La sabiduría humana necesita experimentar. Pero la enseñanza del Espíritu comunica verdades de Dios, verdades espirituales mediante un lenguaje y un discernimiento que solo el Espíritu Santo te puede dar. Solo cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, a ti se te revela que Él es santo. Antes puedes repetirlo y decirlo, pero su santidad no va a significar nada para ti mientras el Espíritu Santo no te revele que Él es santo. Cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, de verdad tú vas a sentir que tienes que guardarte para Dios porque Él es santo. Antes de eso tú puedes cantar, tú eres santo, 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 y se va a quedar en una canción.
Porque la verdad de Dios, el Espíritu, lo que enseña el Espíritu, solo el mismo Espíritu de Dios puede impartirlo. Entonces, para entender cosas espirituales necesitamos una antena espiritual. Necesitamos captar a Dios no solo con nuestra mente. Intentar captar a Dios con nuestra razón es como tratar de conectar una tele vieja a internet. ¿Por qué no funciona? ¿Qué dijo la Silvita? No es la conexión adecuada. No está adaptado para eso. ¿Ah? No es compatible. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es el internet, el problema no es la tele. No están hechas para eso. Entonces, tratar de interpretar a Dios por nuestra razón es como eso. Nuestra razón no está hecha para interpretar a Dios. Lo que Dios requiere de nosotros es que entendamos lo siguiente. Sin Dios no podemos entender a Dios. ¿Se entendió eso? Todo lo de Dios requiere a Dios. ¿Usted quiere bendición? Requiere a Dios en su vida. ¿Usted quiere santidad? Requiere a Dios en su vida. ¿Quiere dones espirituales? Necesita el Espíritu de Dios en su vida. Todo lo de Dios requiere a Dios para poder entenderse, para poder desarrollarse, y eso se llama la revelación del Espíritu Santo. Eso es. Ahora, el hombre natural experimenta un choque mental, porque el verso 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. Mire, Pablo usa para esa persona sin el Espíritu, el hombre natural, ¿cierto? En el texto original en griego hay una palabra que es psíquicos. Se escribe psíquicos. Y esa palabra se traduce directamente como anímico, del alma o relativo a la mente. Es decir, este pasaje se refiere a la persona que se guía únicamente por sus sentidos, emociones, por su lógica humana, por su experiencia terrenal. Para esta estructura mental, los principios de Dios no solo son extraños, realmente resultan incoherentes, una locura, una estupidez. Por eso tú te encuentras con tanta gente que tiene un alto nivel educacional y todo, y que objetan la existencia de Dios porque no lo pueden procesar. No lo pueden entender, no lo pueden hacer. Si Dios les pide perdonar al que los está destruyendo, ellos piensan que es un signo de debilidad. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar a ese que nos causó mal. Pero si en el mundo tú le dices eso, ni perdón ni olvido. ¿Cierto? Ni Dios ni ley. Anarca. Bueno. Por ejemplo, actitudes del reino que le parecen locura. Perdonar. Dar, sembrar y honrar para recibir es una muy mala estrategia financiera a los ojos del mundo, porque no entienden que es Dios el que retribuye. Para ellos es la fuerza de su brazo el que les da sustento. Para nosotros los cristianos es nuestro Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amar a tus enemigos. Para el mundo es desafiar tu instinto de supervivencia. ¿Cómo? Yo tengo que matar a los que me hacen daño. Si así se sobrevive. Yo tengo que pasar por encima de los que me hacen daño. Pero eso es según el mundo. Ahora, hay una necesidad urgente de discernimiento. Diga conmigo discernimiento. El discernimiento no es sabiduría humana.
el discernimiento es la capacidad que el Espíritu de Dios nos da para entender, aplicar y comprender todo lo del reino. Discernimiento. Por eso, mire, cuando una verdad de Dios choca con la lógica humana, la mente natural, la rechaza automáticamente porque no encaja en sus esquemas de pensamiento. Mire lo que dice el verso 14 en la segunda parte, dice: el hombre natural no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. La palabra discernir en griego es anácrino y significa examinar, evaluar, juzgar minuciosamente la calidad de algo, como cuando usted revisa los calcetines que se va a comprar. Le estira la costura, ve si no se le va un punto, etcétera, etcétera. Si es calentito o no es calentito. Y si está a buen precio, sobre todo. 10 pares por 1000. Sospechoso. ¿Sí o no? Con tejido de cobre. Más sospechoso todavía. Claro, bo, a 100 pesos el par. ¿Dónde la vieron? El apóstol Pablo aclara que el problema no es que una persona sea poco inteligente, sino que no tiene la capacidad, no tiene la facultad espiritual para procesar esa verdad. No está condicionado, es una tele tratando de conectarse a internet. ¿Se comprende el ejemplo? No puede hacerlo. No es que no tenga la capacidad intelectual. Es un problema de naturaleza, es un problema entre reinos. Esa persona todavía no conoce al reino de Dios ni a su rey. Y nadie fuera del reino de Dios puede discernir lo de Dios. No lo va a poder hacer. Dígale un codazo santo a alguien y dígale, no lo puede hacer. Vamos, quiero que se escuche el codazo. Ah, no. Que se escuche. ¡Pah! ¿What? Vamos para allá. Mire lo que pasa, nadie fuera del reino puede discernir lo de Dios, puede percibirlo, puede saber que está ahí. Es como cuando usted, no sé si alguna vez tuvo una radio de estas AM o viejas. Nosotros en el campo teníamos las señales AM que a cierta hora se apagaban. Y en la noche, en la cocina de campo era con un fogón en el piso. Mi abuelo, ya más o menos 7, 8 de la noche, no había nada que hacer porque era muy oscuro. Nos reuníamos ahí a calentarnos un ratito antes de irse a la cama. Y mi abuelo tenía una radio y empezaba a buscar frecuencias. De repente encontraba una radio lejana de Argentina. Radio Bariloche. Y llegaba. Una radio de San Martín de los Andes. Llegaba así, pero llegaba un ratito y se iba la señal. A veces, la gente percibe a Dios. Sabe que Dios existe. Sabe que Dios es bueno. Sabe que Dios es real. Pero no logra entenderlo, ni asimilarlo, ni experimentarlo en su vida. Porque no tiene su espíritu. Ni su revelación. Porque primero para vivir en el reino necesitas aceptar al rey. Entonces hay un contraste grande del reino y este es el segundo punto. En el reino de Dios las cosas cambian. No son iguales que antes. Hay una frase que el Señor Jesús usó para mostrar los planes de bienestar del Padre para la humanidad y lo hizo en el Sermón del Monte. ¿Alguien ha escuchado hablar del Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, léalo, es hermoso. Bienaventurados los pacificadores. La verdad es que hay que ir con casco para leerlo. Hay que ponerse un casco porque si uno no es lo que dice ahí, va a salir todo cototudo. El Señor Jesús expuso así los planes de bienestar de Dios. Lo que hizo fue usar una frase. Oísteis que fue dicho. O sea, así se hacía antes. Pero yo les digo, y esto habla de enfrentamiento entre nuestra antigua manera de pensar
con el diseño del reino. O sea, enfrentó en el oísteis que fue dicho nuestra antigua mentalidad pero yo os digo, esa es la nueva vida. Levanten la mano de nuevo todos los que tienen nueva vida. Esto significa que lo que oímos o las formas en que vivimos, las cosas que hicimos, ya no las podemos vivir. Vamos a ver solo poquitos temas que el Señor trató. Primero el Señor habló, por ejemplo, sobre el perdón. Mateo 5, 21 al 24, en la Reina Valera. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, 5, 21, santito, y el 22 ahora. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Antes era no matarás, pero ahora yo les digo que en el reino ni siquiera se tienen que enojar con un hermano. Levanten la mano todos los que son perfectos en esta área. Seguimos. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, la palabra necio es tonto. Ahí ya caímos todos. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo. ¿Fatuo qué significa fatuo? No es fatuo. Fatuo es alguien como sin importancia. Este es más fatuo. Que alguno que menosprecie. Ese va a quedar expuesto al infierno de fuego. ¡Auch! Claro. Que humilla a otro. Por tanto, mira, y esto es importante. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ojo, tú ofendiste, cabeza de pollo. No te olvides que también puedes ofender. O pudiste haberlo hecho. Y a lo mejor hay un corazón herido en contra tuya. Antes de eso, antes de ofrendar, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiero explicar un poquito. La antigua mentalidad habla de venganza, de revancha, de devolver el daño. Pero el principio en Cristo es perdona la ofensa, reconcíliate, incluso antes de presentar tu ofrenda. Lo que tú haces por Dios se contamina. Lo que tú das para Dios se contamina si no has perdonado o no has pedido perdón. ¡Wow! Dios mío, ¡wow! ¡Wow! ¿Qué dijo el Señor sobre la pureza? Cosa que hoy día la gente ve como, no, pero si somos modernos, pastor. Mateo 5, versos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay gente que dice, pero si mirar no es pecado. Aquí lo dice. Bueno, aquí es mi tablet, pero ahí en la Biblia suya también. Allá. Cosas que nosotros vivimos y que el mundo hace sin sentir ningún remordimiento. La antigua mentalidad dice eso, no hay pecado en eso, ¿cómo no hay problema si yo no he hecho nada? Pero el principio en Cristo es que no debes contaminar tu vista, que debes cuidar la pureza de tu corazón. Hay un dicho popular que dice que los ojos son... No. Los ojos son para mirar, Dios mío. Tráiganme el aceite, por favor. Permiso, me retiro yo. Lo que yo iba a decir es que los ojos son las ventanas del alma. Era un poco más poético. No me di que la otra parte, no la sabía. Sí es cierto, los ojos son para mirar, pero que los ojos son la ventana del alma. ¿Qué quiere decir eso?
que por ahí entra y sale información. Y no solo cosas buenas, también entran cosas malas a tu alma. Por ahí, si tú ves los ojos de una persona, sabes si está triste, si está rebosante de alegría, si está enamorada, si está enamorado, porque los ojos son las ventanas del alma. Si también se ve. Si anda con los 7, también se ve. ¿Saben lo que significa andar con los 7? Sí, la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del corazón, el Señor lo echa, ordena la casa, la limpia, y ese espíritu va y vaga por lugares desérticos, y de repente se le prende la ampollita y dice, uy, ¿y si vuelvo a ver mi casa de donde me echaron? Y vuelve y la encuentra limpia, ordenada, hermosa, pasa la mano con el guante blanco, no hay polvo, y se le ocurre la genial idea de ir y buscar a 7 peores que él, y el estado postrer de esa persona es 7 veces peor. De ahí es que cuando alguno anda medio chuki, yo digo que anda con los 7. ¿Para dónde íbamos con lo del alma? No se me achicopalen. Lo que ven nuestros ojos, lo que contamina el alma, lo que ven nuestros ojos, no solo el adulterio, no solo la falta de integridad. A veces tú ves cosas, escuchas cosas que contaminan tu alma. Necesitamos aprender a guardar el corazón para Dios. La música que tú escuchas contamina tu alma. Las conversaciones a las que le prestas atención contaminan tu alma. Me cae tan bien la lucha, pero tiene una lengua. Oh. Usted no sabe nada, pastor. De toda cosa guardada, guarda, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. No solo habló de la pureza, no solo habló del perdón. El Señor en ese pasaje que es como la constitución legal del reino de los cielos, habló sobre las ofensas. Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, pastor, no tengo que decirle a ese que la embarró. No. Hay personas que van buscando a alguien para enrostrarle lo que hace. Incluso dentro de la iglesia. ¿Se han fijado que se levantó una generación de cristianos que se creen Superman? Justicieros. Y van acusando a hermanos, pastores, mujeres, hombres de otras congregaciones a la iglesia y les tiran piedra. ¿Dónde quedó el Jesucristo de ellos? ¿Dónde quedó esa palabra? Hay que confrontar al malo. Pastores, que la Biblia dice que la sana doctrina. Sí, está bien. Pero dice que ni siquiera hay que confrontarlo. Cuando el Señor le llevaron a la mujer adúltera y vemos el escenario y la escena esa de que todos traían piedras para apedrearla, el Señor le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se fueron todos saben la historia, pero lo que dice el Señor es lo que tú y yo tenemos que aprender. Ni yo te condeno. Él tenía todo el derecho para condenar. Él podía. Tenía autoridad espiritual y moral. Pero ni yo te condeno. Juzgamos tan adelantadamente. Mire lo que dice. El ojo por ojo y diente por diente, o sea, el que me la hace me la paga, ya no rige para los cristianos. Dígalo conmigo, ya no rige. Yo os digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te haga daño en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pastor, ¿tengo que andar dejando que me peguen? Hermano, aquí no está diciendo que te andes poniendo. ¿Se entiende? Está diciendo que cuando alguien te ofende, que cuando alguien te hiera, no respondas de la misma manera. Es más, ni siquiera te defiendas.
Él es nuestra justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Está? Listo. Nos cuesta vivir esa realidad porque para nosotros es mejor la ley del talión. Ojo por ojo, gente y cuajo. Ojo por ojo y diente por medio, decía mi abuelita. Mira lo que dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, o sea, te quieren demandar, te quieren robar lo tuyo, también déjale la capa, ya quédate la capa también. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, anda con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestados, no se lo rehuses. Una persona que vive libre de todas esas cosas, escúcheme bien, el mundo cree que esa persona que deja que los demás actúen así con ella, es un tonto. Es un débil. Tú dejáis que abusen. Pero en Cristo, alguien que vive una realidad distinta sabe que si alguien le quita, Dios le da más. ¿O no? Es que, pastor, tenía 2 camisas y regalé una. Perfecto, Dios te va a dar, te va a reponer la que regalaste. La antigua mentalidad dice ojo por ojo, pagar por mal, la misma moneda. Lo que me hicieron a mí, el que me la hace, me la paga. Pero el principio en Cristo que tú y yo tenemos que vivir es poner la otra mejilla, dejar que te ofendan, ofrecer 1 milla extra, dar a pesar de que te dañen. Vivir a Cristo, hermanos, es total y completamente práctico. Ser cristiano no es venir a sentarse un rato a la iglesia. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Sí o no? Pero vivir a Cristo, el evangelio es práctico. Vivir al Señor significa que me voy a caer intentándolo, pero no voy a dejar de intentarlo. Voy a llegar todo sucio porque me caí, pero sé que Dios me va a levantar. Pero hay que hacer el intento. ¿Qué dice sobre los enemigos? Mateo 5, 43 al 48. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, es lo que corresponde, pues, pastor. A los buenos se les premia, a los malos no. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ay, Señor. Bendecid a esos que los maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Qué difícil estás haciendo. Si amar a alguien que me ama es fácil. Pero amar a uno que me tiene mala, orar por ese que me hace la guerra en el trabajo, orar por él, no para que lo echen. Padre, si no se convierte, sácalo. Aleluya. Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran una figura muy despreciada por los judíos y que se consideraban gente muy hipócrita. Entonces, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y esto es lo que tenemos que entender. Verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, Señor, y ahí no calificamos ninguno. Pero lo que está diciendo el Señor no es que nosotros en algún momento lleguemos a hacerlo.
tenemos que aspirar a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Orando, buscando, me equivoqué, pido perdón, me arrepiento, vuelvo a Él. La próxima vez enfrento la vida en esa área de una forma distinta, sabiendo que puedo caer, con temor reverente, confiando en Él, pero también guardando mi corazón. Si sé que hay algo que me puede hacer caer, no me voy a meter para allá. Conocí muchos casos de personas que venían con un problema, por ejemplo, con el alcohol. Ustedes saben, no sé si todos saben, pero yo viví mucho tiempo en el sur, en la 9ª región, en una zona muy, como la 8ª, y la zona de Lota, Curanilahue también. El sur, hay un problema de alcoholismo, o había por lo menos en ese tiempo. Entonces los hermanos se convertían al Señor y venían con todas las ganas, y a la segunda semana le decían: pastor, voy a ir a predicarle a mi amigo. Y el pastor le decía: no vayas todavía. Es un riesgo grande. Es un riesgo grande. Y muchos de ellos caían y se apartaban del Señor porque no estaban preparados. No estaban maduros. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dios no los pudo avalar? No. La verdad de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios se va revelando a tu vida a medida que tú y yo vamos buscándolo. Por eso no te puedes quedar con un poquito de Dios. Por eso 100 gramos de Dios no es suficiente. Yo necesito una tonelada. Por eso solo unas gotas de su unción no son suficientes. Yo quiero un barril completo de aceite. Por eso buscar al Señor no puede ser un poco. Tiene que ser o todo o nada. La antigua mentalidad decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Las cosas claras, cada chanchito en su corralito. Pero el principio nuevo dice: ama a tus enemigos y bendice a los que te maldicen y ora por los que te persiguen. En resumen, y para terminar esta parte, nada de lo que tú y yo vivimos antes de Cristo, antes de Dios, nos sirve para vivirlo a Él. Nada de lo que yo conocí, si me ayudas con el piano, me sirve para conducirme en Cristo. Por eso es que se llama nuevo nacimiento, porque el viejo hombre, la vieja mujer tiene que morir para que se levante una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos vivir a Dios sin Dios. Nada de lo anterior nos sirve para entrar en su reino. No podemos seguir a Cristo solo desde la razón, desde el pensamiento lógico, porque tarde o temprano nuestra mente va a chocar con lo que Dios dice. Tarde o temprano lo vamos a cuestionar. ¿Será tan así? ¿Pero será tan así como dice el pastor? Veo un montón de signos de pregunta arriba de su cabeza. ¿Será tan así? Es así. No se puede tener victoria sobre el mundo y el pecado sin primero ser transformados por Dios. Lo último que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es que necesitamos romper ese molde anterior. Lo que Dios piensa de ti y de mí no se ajusta a nuestro molde. No lo podemos entender. Romanos 12, verso 2 dice: no se amolden al mundo actual, en la NBI, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El problema principal aquí es el molde. Eso que es contenido en un molde adquiere esa forma. Hace un tiempo atrás se puso de moda hacer velas. Y toda la gente compraba moldes de silicona de diferentes formas, tamaños, y procesaban un líquido hasta que podían vertirlo en un molde y salían diversas figuras. Si tenía un molde cuadrado, salía cuadrada, pero si tenía un molde redondo, salía una pelotita. Lo que ponemos en un molde se ajusta a esa forma.
Y cuando el apóstol Pablo le dice no se amolden al mundo, en otras palabras lo que le está diciendo es no sigan la forma, ni el patrón, ni la estrategia, ni los pensamientos del mundo. Porque te vas a convertir en una réplica, en una copia del mundo. Es que en Cristo, pastor, me cuesta mucho. Claro, si de eso se trata. Cuesta servir al Señor. Hay un pasaje que me encanta que dice lo que cuesta seguir a Jesús. Y después habla del joven rico. El joven rico era un hombre que quiso seguir al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Pues toda la vida lo he hecho, desde niño. Qué bueno, le dijo el Señor. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No lo estaba despojando. No lo estaba haciendo más pobre. Solamente le quiso mostrar dónde estaba su corazón, su carácter, su esencia. Seguir a Cristo te va a costar. Romper el molde es el primer paso. Tenemos que dejar de imitar todo lo del mundo, la manera de proceder, de pensar, el estilo que tiene el mundo para actuar. Porque la transformación que Dios quiere hacer en ti viene desde tu interior. Aquí no es una iglesia donde te pidan venir con cierta ropa, ni tener cierto auto, ni tampoco vivir en cierto barrio, ni tampoco tener cierta conducta, ni tampoco un apellido. Porque lo de afuera no es trascendental. Pero sí Dios te va a pedir cambiar tu corazón. La transformación debe partir desde tu interior. Una vida diferente comienza con un pensamiento diferente. Tienes que empezar a influir en aquellos que te rodean cuando decidas hacer grandes cambios primero en ti mismo. Pastor, es que yo quiero ir hasta lo último en la tierra. Preocúpate por tu Jerusalén. Primero tu entorno, que los que te rodean, tu familia, tu casa, tu trabajo cercano, vean un cambio real en ti, no una apariencia. Porque vestir, préstame tu Biblia, mami, cerradita. Sí. Vestir a Dios no significa esto. Eso no es vestir a Dios. El apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre y revestíos de Dios. Del nuevo. El nuevo tiene que vivir a Dios. Te va a costar. Pero no es imposible. Quiero compartir con ustedes algo. Quizá hemos pensado mucho tiempo, pastor, yo lo intento. Pero cada vez que lo intento, fracaso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué intento y no avanzo? ¿No será que el problema lo tenemos aquí? ¿En la forma en que nos estamos viendo a nosotros? ¿En la forma en que estamos creyendo en Dios? Solamente creemos en Él, pero no hemos creído a su palabra. No le hemos creído a Él, pero sí creemos en Él. ¿Será ese el problema? Déjeme contarle una historia. No se me duerma. Supongamos que usted vive en un departamento arrendado, pero el dueño es un hombre demasiado abusivo, agresivo, tiene un mal carácter, es un mal arrendatario. Usted le paga un arriendo excesivo para el valor de la propiedad. Además, cada vez que se hace un arreglo, usted termina endeudado, con intereses desmedidos. Cuando quiere, entra a la propiedad. Cuando quiere, viene y se lleva algo de la propiedad. Cuando hay algo que se echa a perder, le cobra a usted por no mantener bien.
En otras palabras, usted no vive tranquilo y tiene una vida muy desdichada en ese departamento. Pero un día tocan a su puerta. Y viene un señor muy de terno y corbata y le dice: buenas tardes, quiero comunicarle algo. Sí, dígame, yo soy el nuevo propietario. Y le traigo una buena noticia. A partir de este momento, usted puede seguir viviendo aquí sin pagar absolutamente nada. Yo voy a vivir en el departamento de abajo, que es para el administrador. Así es que vamos a tener una muy buena relación. Yo quiero llevarme bien con todos los inquilinos. Usted no pague nada, despreocúpese de ahora en adelante. ¿Se imagina el escenario? Llevaba una vida tormentosa con el arrendatario anterior, pero a partir de ahora ya no tiene ese problema. Ya ni siquiera le va a tener que ver la cara. Todo su problema terminó. Ese antiguo dueño ya no le va a hacer daño. Y está usted todavía festejando esta buena noticia cuando alguien viene y le golpea. Otra vez, ¿quién será? Y para sorpresa suya es el antiguo dueño gritándole: oiga, ¿y qué se cree usted que no ha pagado? Mire cómo tiene las cosas. Y empieza a insultarle y a tratarlo con violencia. Si no paga, lo voy a echar al tiro. ¿Qué hace usted? Cuénteme. Ante esa situación, ¿se va? ¿Le hace caso? Lo único que usted tiene que hacer es decirle: mire, espéreme un poquito. Yo no sé qué le habrán dicho a usted, pero atiéndase con el dueño. Aquí viene una persona que me dijo que era el dueño, usted entiéndase con él. Hay un nuevo propietario. Hay un nuevo encargado, hay alguien responsable. Vaya y entiéndase con él. Usted ya no me puede cobrar. Y eso mismo es lo que los cristianos tenemos que entender. En nuestra vida, Satanás vino, hizo y deshizo todo lo que quiso contigo. Te arruinó, te dañó, te maltrató, te mató la familia, te quiso hacer la vida imposible. Te arruinó el futuro, quitó a personas importantes, te privó de la bendición del Señor hasta que Cristo vino a tu encuentro. El nuevo propietario. Ya Satanás no puede exigirte, ya Satanás no puede atormentarte, ya Satanás no puede adolecerte, no sé si se dirá así. No puede hacerte doler. No puede causarte dolor solo si tú le sigues prestando oído. Problema de pensamiento, problema de percepción. Tú ya no le perteneces. Deja de pensar que sí. Écheme una manito y diga conmigo: wow. ¿Por qué entonces me va tan mal? ¿Por qué entonces no tengo revelación? ¿Por qué entonces me falta fe? ¿Por qué entonces? ¿Sabes qué? La respuesta está a la distancia de una oración. Dios puede hacer y quiere hacer cosas grandes contigo. Ay, ¿será así? ¿De qué estamos hablando? Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Quizá no las mismas que va a hacer con ella o con ella, pero va a hacer cosas grandes contigo. Ay, ¿de dónde saca eso, Pastor Ismael? Cuando dejamos a Cristo tomar el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, la queja deja de afectarte. Las dudas se disipan, el temor se desvanece. La fe toma control de nuestro corazón. El poder sobrenatural de Dios empieza a operar, empieza a obrar, a moverse para que podamos llevar el evangelio. Tú no vas a vivir el evangelio solo. Tú no vas a enfrentar al diablo solo. Dios está contigo. Pero hay que dejarlo tomar el control. Hay que dejarlo cambiar los pensamientos. Los planes que Dios tiene para ti
son mucho mejores que los tuyos. Su palabra no se equivoca. Él es fiel. Él promete hacer de ti una obra maravillosa, llena de gracia, lleno de unción, porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Y lo que Él dijo de ti también se va a cumplir. Dios tiene planes de bien y de futuro para ti. Quiero que se ponga en pie y Santito me va a buscar 1 Corintios 2:9. Dios puede hacer algo grande contigo. ¿Saben por qué no pasa? ¿Por qué no pasa lo que yo le estoy diciendo? Si Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. ¿Por qué, John? ¿Qué piensas tú? Porque no lo dejamos, sí, de cierta manera sí. Pero porque no creemos o porque pensamos como seguimos pensando igual. Dios te va a sanar. Ojalá Dios quiera. Te estoy diciendo que sí. Que el Señor la escuche. ¿Sabes qué cosas tiene Dios preparadas para ti? Quiero mostrarte sus planes. Antes bien, como está escrito. ¿Qué dice? Como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dale un aplauso a ese que te ama. Aleluya, aleluya. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ver cosas que ojo no vio? Eso habla de algo exclusivo, algo nuevo, el modelo que nadie tiene. Mafish, dicen en árabe. Mafish masare baba. Lo que Dios tiene para ti no es lo mismo que tiene para ti. Y tampoco es lo que ya tienes. Pero sí es lo que Dios ha preparado para ti. Y para ti. Y para ti. Y para ti también. Y para ti también. Lo que Dios tiene para nosotros es exclusivo. ¿De qué está hablando, pastor? ¿De personas? Estoy hablando de personas, estoy hablando de su gracia, estoy hablando de dones, estoy hablando de talentos, estoy hablando de bendiciones, estoy hablando de tu futuro. Lo que Dios va a hacer contigo no lo ha hecho con nadie más. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero que cierre sus ojos y levante sus manos al cielo por un minuto. Y vamos a adorarle. Porque una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es entregarle lo que Él necesita de nosotros, que es solo nuestra adoración. Oh, gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te honramos. Tú eres fiel. Tú eres el Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos a vivirla. Señor, por todas las veces que caí, todas las veces que tropecé a causa de mis pensamientos, a causa de mi manera errónea de verte a ti, te pido perdón. Ya no quiero vivir la vida del mundo, hoy quiero vivir la vida de Dios.